Chicos, buenos días. Soy Juan Valladares, docente de anatomía. En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión correspondiente a la semana 3 de nuestro curso. Vamos a hablar acerca del tejido conectivo. Así que vamos a empezar la clase. ¿Sí? Aquí en la pantalla te estoy colocando tres imágenes, ¿no? Quiero que tú las analices y vamos a responder tres preguntas nada más esta vez. Ya no son cuatro, son tres preguntas bien puntuales. Entonces quiero que las observes por un determinado tiempo, un par de minutos puede ser. De repente si quieres pausa el video, acércate, observa las estructuras y vas a responder lo siguiente, ¿no? ¿Qué semejanzas hay entre los tejidos que te estoy mostrando? ¿Qué diferencias hay entre los tres tejidos? Y si puedes tú decirme la función que tú puedes encontrar en cada uno de esos tejidos, ¿no? Tienes por aquí, por ejemplo, la placenta, ¿sí? Tienes un corte de la piel y tienes una articulación. Vamos a ver si encuentras alguna similitud y qué diferencias. Así que pausa el video, tómate un par de minutos y luego continuamos. Muy bien, vamos a continuar. El día de hoy vamos a hablar sobre el tejido conectivo. ¿Sí? Vamos a empezar viendo sus componentes y las funciones de este tejido. Recuerda que es el segundo tejido fundamental que estamos viendo, ¿de acuerdo? Y a diferencia del tejido epitelial, este tejido conectivo va a ser un poquito más extenso, va a tener algunos componentes extras, va a ser un poquito más amplio en cuanto a su estudio, ¿no? Mira, acá tienes una microfotografía, ¿sí? De un corte histológico. Aquí es el tejido conectivo. Y mira, acá para que recuerdes, tienes una fotografía de una lámina histológica del tejido epitelial. Es un tipo de epitelio pseudoestratificado, monoestratificado o poliestratificado. ¿Tú qué opinas? Mira, poliestratificado, ¿verdad? Poliestratificado. Y está ordenado, las células se distinguen, los núcleos están dispuestas en filas, en hileras. Sin embargo, acá mira, es una red, parece una red de fibras, de cosas entrecruzadas. Por aquí, de repente dice, esta es una célula, yo qué sé, ¿no? Es muy diferente y vamos a ver que sus componentes son muy diferentes también. Entonces, acá tenemos un organizador visual sobre el tejido conectivo, ¿de acuerdo? Y vamos a ir analizándolo poco a poco, ¿no? Muy bien, vamos por este lado. Componentes, ¿verdad? Acuérdate, todo tejido, sea el conectivo, sea el epitelial, muscular o nervioso, siempre va a tener dos tipos de elementos: la sustancia intercelular y las células propiamente dichas. En este caso, a diferencia del tejido epitelial, la sustancia intercelular va a ser muy importante para la función del tejido, muy importante. En el tejido epitelial ni siquiera existía, era nula o muy escasa. Aquí la función y la importancia es preponderante, es muy importante. Primera característica que tienes que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Y es abundante. Acá tenemos, mira, muy abundante. ¿Cómo está formada? Pues hay dos elementos, la sustancia intercelular y estas líneas que por ahí ves son las fibras conectivas. Mira, acá están fibras. Y la matriz, amorfa porque no tiene forma, es una gelatina, ¿de acuerdo? Como te mencionaba, está formado por la sustancia amorfa que no tiene color, es viscosa y es resistente a las fuerzas de compresión. Compresión es cuando tú quieres aplastar algo, ¿no? Esa sustancia amorfa ayuda a que pueda ser un poquito más resistente, ¿de acuerdo? Y por otro lado tiene las fibras conectivas, que a diferencia de la sustancia amorfa que no tiene forma amorfa, pues esta sí es una porción forme, ya tiene forma, son fibras, ¿sí? Y tenemos tres tipos de fibras, acuérdate, importante: fibras elásticas, fibras colágenas y fibras reticulares. Las fibras colágenas, tú debes haber escuchado el colágeno, ¿no? Y si no, pregúntale a tu mamá, mamá, ¿qué es el colágeno? Y te va a decir, es algo que se usa para la piel. Claro, te ayuda a eliminar las arruguitas, ¿no? Entonces, fibras colágenas son gruesas, resistentes a la tracción y a la tensión, ¿sí? Las elásticas, como su nombre mismo lo dice, son delgadas y flexibles. Y las reticulares, acuérdate, reticular, red, ¿sí? Son delgadas y van a formar redes. Si te das cuenta, mírame, toda esta cantidad de información sobre la sustancia intercelular y las fibras. En cuanto a las células, tienen forma irregular, no podemos establecer un patrón entre ellas. Aún se conserva el alto poder de regeneración, o sea que no es muy especializado este tejido, pero lo que te dije, ¿no? Bajo poder de diferenciación. Y acá están las células, mírame. Esta tiene una forma, es grande, irregular, esta es media ovaladita, pequeña. Entonces, ahí está. Tejido conectivo. Está presente en todo órgano del cuerpo, importante, y esto, ¿no? Es vascularizado y
Bueno, y también está inervado. También hay fibras nerviosas y también hay vasos sanguíneos. Acuérdate que a través de este tejido conectivo, por difusión, pasaban los nutrientes al tejido epitelial. ¿A través de qué estructura? La lámina basal, ¿verdad? La lámina basal es la que se encargaba de ayudar a este paso a través de difusión de los nutrientes. Vamos a ver qué más tenemos. Funciones. Bueno, mira, aquí hay una imagen sobre las fibras, ¿no? Mira, acá están las fibras conectivas, ¿sí? Dispersas, ¿sí? Entre la matriz. Y acá está, mira, ¿cómo es una fibra colágena? ¿Ves? Resistente, gruesa, compacta, elásticas, ¿sí? Como elásticos, ¿verdad? Que pueden ser estirados sin el problema, son flexibles. Y la reticular formando una red, ¿ya? Importante. Ya tú en tu casa tú puedes observar y tú puedes ya con más detenimiento poder ver cada una de las imágenes. Y también en el archivo de PowerPoint que se te va a proporcionar, tú puedes acercar, agrandar la imagen, no hay problema. En cuanto a las funciones, son 4 funciones. Son un poquito menos que la del tejido epitelial, pero igual son 4 funciones a diferencia de otros especializados que realizan 1 o 2 funciones a lo mucho. ¿De acuerdo? Primera función, soporte. Mantiene órganos en su posición. El ejemplo que yo les mencioné en clase era de que si alguien ha visto alguna vez cuando han sacrificado un animal, ya sea un pollo o ya sea un cuy, cuando uno lo eviscera, cuando retira el órgano, hay una especie de telita que se separa, que pareciera que la mantiene unido al interior del cuerpo. Eso es tejido conectivo. Y acá podemos ver, mira, tenemos el ejemplo de nuestro estómago y está rodeado por ligamento gastrofrénico en la parte superior, el epiplón menor en la parte inferior y en los laterales por el epiplón gastroesplénico para el lado izquierdo, o sea, entre el estómago y el vaso, y el epiplón menor en el lado derecho, en la curvatura menor. Entonces, estas estructuras son tejido conectivo y lo que hacen es fijar al estómago a nivel del epigastrio. Lo mantienen en su sitio y no permiten que se mueva. Soporte. Nutrición, ya te había mencionado, porque mira, aquí tenemos la lámina basal, tejido epitelial, y este es el tejido conectivo. Y este sí tiene vasos sanguíneos, entonces los nutrientes salen del vasito sanguíneo, que tiene, acuérdate, qué tipo de epitelio en el interior. Tiene el endotelio, que es epitelio simple, plano. Muy bien, no te olvides, ¿ah? Entonces, el vasito sanguíneo está aquí, los nutrientes salen y difunden a través de la lámina basal y pues llegan al tejido epitelial. Almacenamiento, el tejido adiposo, que lo vamos a ver en un ratito, que va a almacenar grasa, que cuando se la metaboliza, cuando se la quema, entre comillas, va a liberar gran cantidad de ATP, aunque no es la fuente primaria de energía, pero se usa. La fuente primaria es la glucosa, acuérdate, y luego ya viene la grasa. Es por eso que cuando uno hace ejercicio es difícil que baje de peso a menos que cambie sus hábitos alimenticios para que disminuya la cantidad de glucosa almacenada y tú puedes comenzar a quemar grasa, que eso es a partir de los 3-4 días aproximadamente en un ritmo constante. ¿Ya? El día jueves o miércoles que tenemos la clase conversamos sobre esto y vamos a ver por qué una persona con mayor grasa tiene mayor posibilidad de sobrevivir si queda atrapada en un lugar. Vamos a conversar. ¿Ya? Protección, como células especializadas en defensa. Por ejemplo, aquí tenemos a los macrófagos, ¿no? Muy bien, y vamos a hablar ahora de las células. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de células. Ojo, tipos de células. En el tejido epitelial era una sola célula que tenía distintas formas, pero seguía siendo la célula epitelial. Aquí tenemos 6 tipos distintos de células y tenemos que hablar de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Primero vamos a hablar de las células mesenquimales o totipotenciales que están por acá. Totipotenciales, ya que todo lo puede. Mesenquimales son las que también se conocen como células madres. Acá está, al medio, mira. Células mesenquimales, totipotentes, todopoderosas. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es el superpoder? ¿Cuál es el talento que tienen estas células? Pues que tienen un potencial para poder originar cualquier tipo de célula. Y acá tienes el esquema. Estas células mesenquimales totipotenciales, pues aparece el cartílago, músculos, piel, células del tejido nervioso, de la médula, grasa, ligamento, tendón, huesos, cualquier tipo de célula. Y esta célula le pertenece al tejido conectivo. Totipotencial, capacidad para poder dar origen a cualquier linaje o estirpe celular. Muy bien. ¿Quién más viene? Interesante. Este señor
es el mastocito. Y este señor tiene gránulos en su interior. Mira, estas pelotitas son gránulos, ¿sí? Que van a tener heparina. La heparina es un anticoagulante. E histamina. La histamina es una molécula involucrada en la reacción alérgica. Cada vez que tienes una reacción alérgica es porque se ha liberado histamina. La histamina es un mediador de la inflamación que interviene en procesos alérgicos y anticoagulación. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando entra algún patógeno? El patógeno lo que hace es generar daño, inflamación. Entonces viene aquí el mastocito y tiene sus receptores de superficie, mira, ¿sí? Entonces, cuando el antígeno, cualquier molécula extraña, está ahí trabajando, haciendo su daño, y es reconocido por los receptores inmunoglobulinas, ¿sí? Esto activa y el mastocito dispara. ¿Qué dispara? Sus gránulos, ¿no? ¿Y qué libera? Histamina. La histamina lo que hace es ayuda a la respuesta protectora del organismo. Lamentablemente, pues, eso te genera fiebre, congestión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es parte de los mecanismos normales de defensa para poder liberar, bueno, para poder destruir a los patógenos que puedan estar molestando ahí en el cuerpo, ¿de acuerdo? Importante, mastocito, ¿cuál es su poder? Pues que cuando es activado va a liberar histamina y heparina, ¿sí? Que son moléculas que intervienen en procesos alérgicos y procesos de anticoagulación. El plasmocito. Este plasmocito que parece un corte de carne, o estoy viendo mal, o es la cuarentena creo. Este plasmocito lo que hace es elabora anticuerpos. Y los anticuerpos van a ser proteínas específicas que van a atacar a algo extraño, a un patógeno, a una molécula, a una célula que está enferma, un montón de cosas. Ese es un anticuerpo. ¿Quiénes lo elaboran? El plasmocito, que es un linfocito del tipo B, que se ha diferenciado, ¿no? El plasmocito tiene esta capacidad. Para eso, ¿qué va a hacer? Mira, tiene su núcleo grandote, tiene su aparato de Golgi, tiene su mitocondria, son organelos que le van a ayudar a la síntesis de anticuerpos, que son proteínas, ¿verdad? A partir del proceso de traducción, ¿verdad? Ya todo eso tú ya lo conoces. Entonces, ahí está, plasmocito. ¿Cuál es su poder? Elabora anticuerpos. Aquí hay otro señor, que es una célula grande, es un glóbulo blanco, pero es un residente móvil habitual en este tipo de tejidos, más cuando hay la llamada para la respuesta frente a patógenos. Y este es el macrófago. Es un monocito que ha salido del torrente sanguíneo y se transforma en un macrófago. Fago es comer, macro es grande, o sea, es una célula grande que se va a encargar de comer. Fagocitar es el término adecuado. A las bacterias o elementos extraños, ¿no? Son libres. Cuando este señor reside en un lugar específico, tiene un nombre diferente, ¿no? Por ejemplo, los macrófagos pulmonares se llaman células del polvo. En el hígado se llaman células de Kupffer, si no mal recuerdo. Así tienen nombres cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Tiene alto número de lisosomas. ¿Por qué? Porque el lisosoma es como el estómago de la célula. Tiene enzimas digestivas, proteolíticas, enzimas lipolíticas. Entonces, cuando la bacteria come, cuando el macrófago come a la bacteria, aquí está, mira, se forma el fagosoma. Y luego el lisosoma se une y libera sus enzimas digestivas. Y pues se convierte en un fagolisosoma. Y lo que ya no puede ser digerido, transformado, se elimina nuevamente por exocitosis. Y así este señor va a comenzar a ayudarte a controlar las infecciones o las colonizaciones bacterianas. ¿De acuerdo? Su tarea o cuál es su talento, fagocitar todo elemento extraño. Fibroblasto, acá está, mira, este señor, que es la célula más importante del tejido conectivo. Esta célula va a generar fibras, las fibras conectivas que van a originar el tejido, y interviene en la cicatrización y la reparación de tejidos. Cuando tienes un corte, este señor es el que te ayuda a poder regenerarte. ¿De acuerdo? Tiene su núcleo, tiene sus glándulas secretoras, sus fibras colágenas, mira que están por cada lado saliendo, y toda su maquinaria, tanto enzimática como en cuanto a organelos. ¿De acuerdo? Fibroblasto. Su tarea, formar o sintetizar las fibras conectivas. Y subráyalo ahí, en tu cuaderno. Célula más importante del tejido conectivo. ¿De acuerdo? Y por último, pues, tu amigo el adiposito, ¿no? Tan lindo, gordito, rechonchito. Este es un tipo, ¿no? ¿Qué es lo que te llama la atención aquí? Esto enorme, ¿no? ¿Cuál es su tarea? Almacenar grasa, hacer que engordemos, ¿no? Y aquí está la grasa bajo la forma de triglicéridos se almacenan acá, ¿no?
Tiene su núcleo, su mitocondria, sus receptores celulares, ¿no? Su reservorio de grasa, ¿no? Está lleno. Su membrana celular, sus moléculas para que pueda interactuar con otras estructuras, ¿no? Y todo lo que tú ya conoces. Importante, su talento, su superpoder, almacenar grasa. ¿Bajo qué forma? Triglicéridos, ¿no? Con una gota de grasa se dice almacenamiento de grasa. Perfecto. Adipocitos. Muy bien. Ahora, la clasificación del tejido conectivo es un poquito compleja, un poquito nada más, porque hay distintos subtipos, ¿no? Estamos hablando del tejido conectivo propiamente dicho, por si acaso, ¿ah? Luego hay un especializado que ya viene en la siguiente clase. Entonces, vamos a ver. Primero, denso, tejido conectivo denso. ¿Cómo son? Fibras colágenas gruesas, resistente a la tracción. Esto ya te da una idea de dónde puede estar ubicado, en lugares que estén expuestos a tracción. Articulaciones, como ves en la imagen. Ya, menos vasos sanguíneos y células, y su función básicamente es el soporte. Tenemos dos tipos, regular e irregular, ¿de acuerdo? El regular lo encontramos en el tendón, en el ligamento y en la aponeurosis. Ligamento es aquella estructura que conecta a dos huesos. Por ejemplo, aquí está bien el ligamento de la rodilla, el ligamento lateral de la rodilla, el ligamento rotuliano, mientras que el tendón, esto acuérdate siempre, es una estructura conectiva que une a músculo y a el hueso, ¿sí? Perfecto. Ligamento hueso-hueso, músculo hueso es un tendón. Y la aponeurosis es el paquete de tejido conectivo que recubre a los músculos por el exterior. Mira acá, aponeurosis. Aquí tenemos, por ejemplo, un paquete muscular, ¿sí? De dentro hacia afuera, bueno, de afuera hacia adentro vamos a ver los oblicuos externo, oblicuo interno, el músculo transversal del abdomen, y sobre ellos, mira, está esta aponeurosis que viene por aquí. Y los fija, ya sea a ligamento, a hueso, a otras estructuras, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso es en cuanto al tejido denso regular. ¿Dónde lo encontramos? Tendones, ligamentos, aponeurosis. Características: poca irrigación sanguínea, pocas células, y su función básicamente es el soporte de órganos. Pero no es el único tipo, luego tienes el irregular. Este que es regular está ordenadito, tú lo puedes ver, ¿no? El irregular lo encontramos en la dermis profunda. Acá está, mira, ve. Esta parte, tú no lo puedes ubicar, está diseminado por ahí, dermis profunda. En el periósteo y en el endostio, en el pericondrio también, perdón, en el periósteo y en el pericondrio. Y el periósteo, pues, es una capita de tejido conectivo que rodea por afuera al huesito, por la parte externa lo rodea. Igual a nivel del cartílago también hay una membrana conectiva que lo rodea por el exterior. Esto pertenece a tejido conectivo denso del tipo irregular. Entonces ahí está. Ahora tenemos el laxo también, ¿no? Que mira, acá tiene fibras colágenas gruesas. Este tiene fibras colágenas finas. Y este de aquí tenía pocos vasos sanguíneos y pocas células. Este de aquí tenía o tiene abundantes células y abundantes vasos sanguíneos. O sea, tiene una irrigación muy importante, muy considerable. Y tenemos tres tipos, ¿no? Primero, tipo de mucosa. No te confundas con una mucosa tejido epitelial, ¿sí? Este de aquí lo encontramos en el cordón umbilical, en la época del desarrollo embrionario, el nacer. Y tiene un nombre también particular, la gelatina de Wharton. Wharton, así, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí hay un montón de células mesenquimales, células totipotenciales. Por eso es que algunos guardan y hacen su cultivo del cordón umbilical, ¿no? Ya está. Areolar, que sirve de relleno de órganos. Les comenté, me parece, que estuve presente en una lobectomía, ¿sí? Extirpamos la mitad, bueno, el lóbulo superior del pulmón izquierdo y quedaba una cavidad. Y esa cavidad con el tiempo les comenté que se iba a rellenar, ¿sí? de tejido. Entonces, este tejido areolar probablemente sea el que ocupe ese lugar. Y elástico, ¿no? Que está en los vasos sanguíneos. Y en el mesenterio. El mesenterio es una capa, una estructura de tejido conectivo que va a fijar básicamente los intestinos a la pared abdominal, ¿no? Los va a mantener en su lugar. Ese es el mesenterio. Los vasos son elásticos, básicamente las arterias que están más cercanas al corazón, porque esas arterias van a recibir la sangre con toda la presión de eyección, entonces tienen que distenderse. Eso es algo que las venas no poseen. ¿De acuerdo? Tejido adiposo, para terminar, ¿sí? La característica es que abundan los adipocitos, que son las células que forman este tejido en realidad, ¿no? Bastante sangre, vascularizado, fibras colágenas, tú ya debes saber cuál es la función de estas fibras colágenas, gran inervación. Funciones:
reserva energética, dan forma corporal. Si estás gordito, ese exceso, después la forma ovaladita que podemos desarrollar en el abdomen es gracias al tejido adiposo. Así que ahí es una forma bien rápida para que tú puedas acordarte. Aislamiento térmico, eso es importante. La grasa parda, por ejemplo, los animales que viven en climas gélidos, en los polos, tienen su grasita parda y funciona como un aislante térmico. Y ellos pues no tienen frío, tienen calor, por eso que venden chapuzones de a la volada. Amortiguación es importante también y el sostén de algunos órganos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro corazón hay tejido adiposo rodeándolo. No debería ser abundante, pero hay tejido adiposo rodeándolo, pequeñas porciones, que cuando ya nuestra dieta es demasiado desordenada y muy abundante en grasa, pues ese tejido adiposo crece y puede ya generar alguna anormalidad en el funcionamiento cardíaco. Hay dos tipos, unilocular y multilocular. Unilocular tiene que ver con que hay una sola gotita gruesa de grasa, ¿no? Una gotita de grasa, perdón. Y el multilocular son distintas gotitas de grasa. Ahora, mira acá. Una, dos, tres mitocondrias. Un montón de mitocondrias. Y la mitocondria está relacionada con ¿qué? Con la producción de energía. Entonces, el marrón o multilocular te va a generar más energía que el unilocular. Es importante. Este te va a generar almacenamiento de grasa nada más. No va a ser tan funcional. El aquel sí, porque la grasa, mira, es menos, pero te genera más energía. Importante, ¿no? Unilocular, una gota de grasa, tejido adiposo en adultos. ¿De qué sirve? Reserva energética, amortiguador, modelo corporal, relleno de los espacios, nada más. No te mencionan energía porque las mitocondrias que tienes son escasas. En cambio, en el multilocular o tejido adiposo pardo, son células con muchas gotitas de grasa que te producen calor. ¿Sí? ¿Cuándo te producen calor? Cuando se estimula por el sistema nervioso, ¿no? Ya sea por lipólisis o por oxidación. La oxidación de los ácidos grasos. Entonces, aquí está, mira. Este sí tiene relevancia energética. ¿Pero dónde lo encontramos? Feto, recién nacido. Cadera, cuello y tórax. Pero aquí es importante conversar. ¿Por qué el recién nacido? ¿Tú crees que el recién nacido será necesario que mantenga su temperatura corporal constante y está calientito siempre? ¿Por qué? Porque esta grasa está activa en él. Y luego, cuando vas creciendo, se va reemplazando por el adipocito o el tejido graso blanco. Entonces, por eso es que en el adulto ya no tenemos esta capacidad. El bebito sí, porque es un mecanismo de supervivencia. En los animales salvajes de climas gélidos, esta grasa es la que abunda, por eso es que ellos mantienen y pueden sobrevivir a esas temperaturas, ¿no? El jueves, cualquier duda, muchachos, o el miércoles la discutimos en clase, ¿de acuerdo? Ahí nos quedamos, y luego tienes tu actividad para poder desarrollarla. Así que chicos, gracias, un gusto como siempre, un abrazo, que estén bien y ya nos estaremos viendo en las asesorías. Cuídense muchachos.